grupos vulnerables, educación ambiental, tecnología de la información y diseño multimedia en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Adelante, puede iniciar cuando usted lo prefiera. Ok, muchísimas gracias. Bueno, quiero nada más saber si se me escucha bien, si me pueden confirmar si se escucha correcto. Sí, sí se escucha. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, el día de hoy quiero platicarles, ya lo escucharon, acerca de la educación inclusiva, pero también acuérdense que la inclusión tiene que ver parte con la sustentabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el número 4. Ahorita vamos a abordar un poco acerca de ese tema. Y bueno, me voy a permitir compartir la pantalla. Quisiera también que si pudieran decirme en cuanto se vea. Listo, ya se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy hablaremos acerca de esta educación inclusiva para la sostenibilidad. Primero que nada, sé que el tema de repente tiende a confundirse porque tenemos diferentes conceptos en lo que tiene que ver con sostenibilidad y sustentabilidad, que bueno, para hechos prácticos pues viene siendo lo mismo. Sin embargo, la sustentabilidad tiene que ver con la parte medioambiental más que nada, y la sostenibilidad en general, pues acciones que sean sostenibles. Y parte de esta sostenibilidad pues tiene que ver con la educación. Para hablar parte de esta educación inclusiva, pues tenemos que empezar a ver que la educación, la inclusión y la sostenibilidad están conformadas en un todo. Y este todo es precisamente el tema que nos incluye hoy en día. Para saber y para entender qué es la educación, tenemos que remitirnos a la raíz. La raíz etimológica de este concepto tiene que ver con el término latino educare. Este término latino tiene diferentes significados. El primero podría ser criar, alimentar o instruir. Y si se dan cuenta, estos términos, por ejemplo el de criar o alimentar, se refieren cuando nosotros somos pequeños, en nuestra primera infancia. Quiere decir que las demás personas nos daban, nos criaban, se acercaban hacia nosotros. De esta manera podían ir educándonos. Sin embargo, también hay otro significado en esta palabra educar, que significa extraer, que es sacar algo dentro del hombre. Entonces, cuando nos damos cuenta de la ambigüedad que tienen estos dos conceptos, el primero es que nos dan y el segundo es que nos extraen, entendemos que la educación es un proceso recíproco. Este proceso conlleva el que nos puedan dotar de conocimientos, habilidades, de todas aquellas cosas que vemos en la escuela para que nosotros podamos aprender, crecer y formarnos como personas. Pero también la parte que casi nunca vemos es que esta educación necesita precisamente tener este proceso recíproco en donde nosotros tenemos que aportar a la sociedad. Entonces, sabemos que la educación tiene que ver con dirigir, encaminar, que tiene una acción docente. Sin embargo, la idea es que nosotros podamos desarrollar y perfeccionar las facultades no solamente intelectuales, sino también éticas y morales de todas las personas, niños, niñas, jóvenes, adultos. Entonces, en ese sentido, la educación, al momento de ser recíproco, conlleva con un ciclo. Este ciclo es que me van a proporcionar las herramientas para yo poder implementarlas hacia la sociedad. Si no se llega a cumplir este proceso, pues no va a ser como el término educación correcto. Entonces, para entender la importancia de la educación, nos remitimos al artículo número 5 de la Declaración de los Derechos Humanos, que es uno de los 5 más bien derechos culturales básicos y que está protegido, que donde todas las mujeres y los hombres tienen derecho a la educación. De esta magnitud
es la importancia de la educación al nivel casi de tener nuestras necesidades básicas cubiertas. ¿Y cuáles son nuestras necesidades? Pues la comida, el techo, la alimentación, la salud. Sin embargo, estas sabemos que son primordiales porque son para una vitalidad física. Y sin embargo, la educación también va a proveer parte de estas necesidades y la va a poder implementar para que nosotros podamos crecer en armonía con cubriendo todas estas necesidades que ya antes mencionamos. Nos dice en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el derecho a la educación, fíjense muy bien, tiene que proporcionar a los individuos y a las sociedades las capacidades y los conocimientos. No solamente vamos a entender como que la escuela nos va a llenar de conocimiento teórico, como que vamos a sacar artículos de Wikipedia y los vamos a exponer. No, también tenemos que tener la capacidad de hacerlo, mínimo de googlear los artículos y tener estos conocimientos críticos de poder yo decir, bueno, esto está bien, esto está mal, este meme es correcto, a lo mejor esta aseveración está mal, para convertirnos en ciudadanos empoderados. Esta palabra que está de moda hoy en día, que es empoderarse, que es tener esta fuerza de voluntad, tener esta convicción enorme. Imagínense, alguien empoderado es como que le cargas full batería y empieza con todo lo que sabe, con todo lo que tiene, a asumir su responsabilidad como ciudadano de esta pues sociedad, porque sabemos que los individuos, que nosotros pues vivimos en sociedad. Quiere decir que no podemos nosotros solos sobrevivir. Es por ello que también nos da parte de la educación una herramienta muy poderosa que ha sido capaz de traernos a los seres humanos hasta esta época, y es que somos capaces de adaptarnos al cambio. Es precisamente, ahorita vamos a hablar un poco más de ello, donde también vamos a contribuir a la sociedad, economía y cultura. Lo que decíamos, el ciclo. Ya me llenaste de habilidades, capacidades, conocimientos, ahora te los regreso a la sociedad. Y es precisamente donde entran parte de estos objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, para los que los conocen, pues para que los repasen, y para los que no, pues les comento, son objetivos que elaboraron los países involucrados en la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de llevar esta agenda hacia el 2030, que se cumplen en 2030, y son 17 objetivos dedicados a fines específicos, cada uno con 169 metas que están repartidas entre todos. Como se dan cuenta, el primer objetivo de desarrollo sostenible, o ODS como los conocemos, es erradicar la pobreza. El segundo tiene que ver con eliminar el hambre, el tercero con salud y bienestar, y el cuarto, a este nivel de importancia, viene educación de calidad. Y es aquí donde va a entrar nuestra inclusión. Pero ojo, acuérdense que la inclusión no solamente tiene que ver con personas, que sí es prioridad, pero no somos los únicos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la educación? ¿Por qué es que dicen que la educación es la base fundamental para el engrandecimiento de los pueblos? Si bien es cierto, la educación, así como la estamos mencionando, no solamente se trata de ir a la escuela a aprender y memorizar todo lo que nos dan. Tiene que ver con este proceso de formarnos y crecer como personas. Va a ser la clave para poder alcanzar muchos otros ODS cuando las personas pueden acceder de verdad a una educación de calidad, lo que tiene que ver en todo sentido con la palabra calidad, pues van a poder escapar, por ejemplo, del ciclo de la pobreza, porque se generan nuevas oportunidades que van incrementando, claro está, pues o reduciendo más bien la brecha que hay. También, por consiguiente, la educación va a contribuir a reducir las desigualdades, a lograr la igualdad de género o la equidad, que es más bien la que buscamos, ¿no? Porque precisamente es la equidad de dar a cada quien lo que le corresponde, y precisamente también este valor de la equidad es lo que buscamos dentro de la educación. También parte de este compromiso educativo va a empoderar a las personas, las va a hacer fuertes, resilientes, resistentes a
las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable, que es algo interno de nosotros, y sostenible, que es lo que damos hacia la sociedad. La educación también es fundamental para fomentar la tolerancia, contribuir a crear sociedades más pacíficas a través del diálogo. No es lo mismo pelear con personas o no con personas, sino cuando ustedes ven una pelea entre, podríamos decir, seres que no tienen ahorita la capacidad de razón, como son pues la mayoría de los animales que están por ejemplo, en la selva, pues sabemos que tienden a pelear porque usan la fuerza. Sin embargo, nosotros tenemos que usar nuestra fuerza de voluntad, nuestra fuerza de convicción y nuestra mejor arma, que va a ser siempre la palabra y el diálogo. Y es aquí donde entran estas metas del ODS número 4, que es educación de calidad, donde nos dice que parte primordial de este objetivo pues va a ser que se tenga enseñanza primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad, así como en preescolar, así como en la profesional y superior, para que tengamos una buena enseñanza universitaria, ¿no? Que se tengan las competencias necesarias para acceder al empleo, eliminar disparidades de género, y aquí entra el término de inclusión, ¿no? Donde aquí se incluyen las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los niños en situaciones de vulnerabilidad y algunos otros grupos minoritarios que vamos a ver a continuación. Parte también de este objetivo la alfabetización, promover el desarrollo sostenible, que se tenga más acceso a las becas para tener más oportunidades, docentes calificados, que también es muy importante y lo abordaremos más adelante, y construir y adecuar instalaciones educativas, que precisamente también es parte del tema que nos compete, para tener en cuenta a los niños y las personas con discapacidad, con diferencias de género, y no solamente ellos. No esperemos a que tengan una capacidad, sino que se vuelva más accesible para todos. Y parte de esta inclusión entendemos que es la sostenibilidad, que la inclusión no solamente tiene que ver con las personas, sino que también entendemos que al ser entes sociales, al ser pertenecientes a este gran territorio llamado planeta, tenemos que convivir con seres vivos, con el planeta, con la naturaleza. Es por ello que se pretende que también de aquí al 2030 se tenga en cuenta el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, que aquí es donde entra el hecho que nosotros podamos convivir. Eso se trata la inclusión. No nada más es integrar, sino que también entendemos que somos diversos, entendemos nuestro contexto, con lo que estamos viviendo, con lo que todos vivimos, y tenemos que saber que lo tenemos que incluir en nuestros planes. Que si a lo mejor no estaba en nuestros planes ir en la carretera y que tuvieran que cruzar animales, bueno, tenemos que entender que puede pasar porque todos habitamos en un mismo espacio. Esto es parte de la inclusión y en la educación lo vamos a ver a continuación. Entendemos, les comento y se acuerdan que habíamos mencionado que parte de nuestras habilidades que nos empodera como seres humanos es nuestra adaptación al cambio. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido parte de estos desastres naturales de la última época? Temblores, terremotos, inundaciones. Y es precisamente que nos encontramos en una situación que nos convierte en seres vulnerables. Igualmente, que partículas las cuales no podemos ver han acabado con la vida de cientos y miles de personas. Y sin embargo aquí seguimos. Aquí seguimos porque esta capacidad de adaptarnos, que viene siendo parte de la educación, nos ha hecho poder seguir sobreviviendo. Entonces, tiene que ver con la educación como es clave y pieza fundamental para estos cambios y transformaciones que se van dando y que se siguen dando hasta la fecha, el día de hoy. ¿Cuántos no sabemos que hay tantas guerras en otros países y sin embargo nuestro mismo contexto lo vemos a cada día en la violencia? También hay que considerar que los seres humanos no somos los únicos que alteran, sino también la naturaleza misma es la que nos está dando un llamado de advertencia de que si no aprendemos a convivir con ella,
no vamos a lograr adaptarnos al cambio y vamos a empezar a decaer. Parte de todos estos incidentes que hemos vivido en los últimos años y que se han acrecentado y que si no hacemos algo en este momento va a empezar a surgir a nivel global, si no es que ya está pasando, es parte de la idea en la que tenemos que entender la sostenibilidad, la inclusión, la educación y la importancia de estas tres armas tan poderosas que se nos están proporcionando para poder conocerlas y aplicarlas. ¿Qué es la educación inclusiva entonces? Ya vimos qué es la educación, ya vimos que es un ciclo y es un proceso en el cual yo voy a recibir para poder dar lo mejor de toda esa educación. Y entonces aquí es cuando llega la educación inclusiva, porque antes no se tenía en cuenta o no se quería que pudieran intervenir diferentes grupos minoritarios debido a las diferentes creencias que hemos tenido a lo largo de la historia. La UNESCO nos define la educación inclusiva como un proceso para identificar y responder a la diversidad. ¿Qué es esta diversidad? La diversidad somos todos nosotros. Tú, yo, él, ella. Y ya sé que el tema es muy polémico, pero también los ellos son parte de esta diversidad. Porque si bien a mí me enseñaron que parte de esta educación tiene que ver con el respeto, tenemos que entender que no todas las personas, más bien, todas las personas no pensamos igual, que podemos tener mismas tendencias, ideales, creencias, pero todos tenemos un punto diferente de vista, diferentes gustos, diferentes maneras de ser y de ver la vida. Esto es la diversidad. Y esta diversidad, entendámoslo como que la educación inclusiva es el respeto que le doy para hacer valer sus derechos, sus necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades, cuando se puede reducir precisamente la exclusión en la educación. La idea es que ¿por qué tenemos que etiquetar? ¿Por qué tenemos que empezar a segregar? A decir, tú vistes con playera negra, yo visto con la blanca y no podemos juntarnos. No, al contrario, dime por qué te gusta el negro, yo te digo por qué me gusta el blanco. De esta manera establecemos una cultura precisamente del diálogo que nos permita convivir. Entonces, la inclusión, ¿qué es lo que involucra? Estos cambios y modificaciones no solamente en los contenidos de la educación formal, tiene que ver con un pensamiento más allá de poder respetar y saber y entender que somos diferentes, que existe esta diversidad y que precisamente tenemos que saber cómo vamos a meter toda esta diversidad para saber convivir con ella. Es por ello que tenemos que prepararnos, capacitarnos, educarnos para la vida inclusiva. Una visión común que va a incluir a todos los niños con, obviamente, los rangos de edades apropiados, la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, porque ¿cuántos de nosotros no estamos estudiando precisamente en estos sistemas de educación formal, de educación regular? ¿Cuántos de nosotros estudiamos en un sistema de educación especial, como se le quiere llamar ahora, en donde se segrega a los estudiantes para atender sus necesidades? Y no es malo, simplemente es otro punto de vista de ver las cosas. ¿Cuál es la idea de la educación, de la inclusión educativa? Entendamos que es un principio que ya vimos, ¿no? Que cada niño, cada persona va a tener todo diferente. Sus características, sus gustos, su capacidad, ¿no? Y que cada uno tiene una forma de aprender diferente. Incluso nosotros, todos los de aquí tenemos diferentes formas de aprender. Por ejemplo, en las escuelas, al principio se les hace un test para saber si son, por ejemplo, auditivos, si son visuales, si son kinestésicos, que tienen que estar agarrando las cosas. Entonces, podemos tener más de una. Por ejemplo, les puedo asegurar que hay quienes en este momento entienden más
lo que yo les estoy diciendo a través del oído, de que me están escuchando. Hay otros que de verdad no tienen idea de lo que estoy diciendo y solamente pueden ver las diapositivas. Y les aseguro que hay algunos otros que están, por ejemplo, haciendo rayones en la libreta, o estamos jugando con lapicero, o estamos comiendo alguna otra situación en donde involucre realizar acciones mientras escuchamos o vemos. Es parte de nuestras características de aprendizaje. Entonces, si ya conocemos que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿por qué no adecuamos el sistema educativo de una forma que pueda considerar todos estos tipos de aprendizajes, ¿no? Precisamente volvemos a lo mismo, aceptar la diversidad y entender que así somos y así vamos a ser, y que cada vez somos más diversos porque cada vez encontramos diferentes gustos y diferentes formas de ser. Entonces, la idea en esta situación es que la educación, ya entendimos que es un artículo protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es primordial, es tan importante como comer, tener un techo, tener salud. Es un derecho, no un privilegio. Es por ello que nosotros no podemos juzgar, aunque el sistema educativo muchas veces lo hace, quién entra a tener este derecho de educación y quién no. Simplemente por haber nacido o por tener privilegios que otras personas no. Entonces, la idea de la educación inclusiva es una aproximación para que se facilite el aprendizaje para toda la población, no únicamente niños y jóvenes, porque sabemos que todos seguimos aprendiendo y muchas veces se nos dificulta, o como les vuelvo a repetir, tenemos diferentes puntos de vista y de aprendizaje. También precisamente nos hace referencia a metas comunes. Es por ello que se empezó a regular los sistemas educativos, la forma de evaluar, que está estandarizada y que entendemos que no sirve para nada porque nada más nos hace memorizar, y tenemos que superar todo este tipo de exclusión, ¿no? Desde el punto en el que, ok, yo como persona, como humano, tengo este derecho a la educación y tiene que ser de calidad. Y yo, sea quien sea, hijo de quien sea, del color que sea, con los gustos que sean, tengo derecho a recibir educación. Esta es la idea con el acceso a la participación y el aprendizaje exitoso. Entonces, ¿cuáles van a ser estos objetivos de la educación inclusiva? Que se tenga inclusión social primordialmente. O sea, yo no puedo decir, sí, en el salón todos somos muy amiguitos, si en la sociedad no lo somos. Tenemos que poner en práctica nuestra reciprocidad con el sistema educativo, ¿ok? La idea es que todas aquellas personas que no tienen acceso, pues que puedan entrar a los sistemas educativos, que sabemos que en México pues son gratuitos. Si hay personas de otro país, pues desconozco la situación. Ahora, nos dice el sistema educativo único, no debe existir programas especiales, y ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Que se tenga atención a todos los alumnos en función de sus características, que se tenga la igualdad de oportunidades con base en solidaridad y el fomento a la participación, porque todos tenemos algo que decir. Coordinación de las personas que participan en la educación, que no estemos peleados los maestros con los padres de familia, con los alumnos, que yo me imagino que la mayoría pues son, por ejemplo, de universidad, y de repente hay maestros que no hay cómo llevarles la corriente. Y sobre todo la promoción de la inclusión en todos los ámbitos, tanto social como laboral, así donde trabajamos también tenemos que hacer la paz, incluir a todos aunque nos caiga gordo, porque pues somos parte de un mismo componente. Obstáculos, creencias erróneas de que, por ejemplo, las personas con discapacidad no pueden entendernos, o de otras culturas. Al contrario, nos enriquece el aprendizaje, nos enriquece el saber que hay personas diferentes y que nos pueden compartir parte de cómo es su vida, ¿no? Barreras físicas, ¿no? Por ejemplo, que muchas escuelas no están preparadas para acceder. Los planes de estudio, que entendemos que de repente son muy rígidos, que no te permiten otra cosa. A mí en la universidad me pasaba que no contaba con el recurso para tener libros,
y simplemente por el hecho de no adquirir los libros que me pedía el maestro, no me dejaban entrar. Profesores que sabemos que no están suficientemente preparados para hacer frente a esta diversidad del aula, incluso aunque no haya jóvenes o personas con alguna discapacidad, ¿no? O que sean neurotípicos o neurotípicos, pues sabemos que si no lo entienden, va a ser muy difícil también continuar con la clase y el aprendizaje pues se entorpece. Falta de financiación, ya sabemos que los recursos siempre son importantes, y la legislación, claro que sí. Todo en esta vida lamentablemente se está manejando ahorita en política, en leyes, y es a donde tenemos que acudir para poder hacer algún cambio. Parte de esta inclusión tiene que ver más con un enfoque en la educación. Si nosotros entendemos que la sostenibilidad y la inclusión tiene que ir ligado a todo el concepto de inclusión, vamos a salir preparados para enfrentarnos a la vida que nos está tocando llevar a cabo, ¿no? Y es precisamente que no solamente vamos a ver las técnicas educativas, sino ideales, conceptos en donde uno se forje de verdad la convicción de decir, a ver, ¿por qué discriminar o rechazar a alguien que es diferente o que piensa diferente que yo? Entendamos que el respeto empieza, o más bien mi círculo, ¿no?, de respeto es donde empieza el del otro. Parte de las acciones de cómo podríamos trabajar en las aulas, ya sea de preescolar, primaria, secundaria, universidad, posgrado, porque esto no acaba aquí, incluso en situaciones laborales, es conocer las características de cada uno de nosotros. Métodos más activos, sabemos que estas cosas, estas propuestas se las pueden llevar incluso a sus docentes, a sus tutores, profesores, catedráticos, etcétera. Que tengan estos métodos más activos, que pongan ellos en marcha su capacidad como docentes para crear estas cosas que nos permita integrarnos, que nos permita tener esta inclusión de todos y no empezar a segregar por grupos o binas o tercias, ¿no? Evaluaciones diferentes. Ya entendimos que esta pandemia nos afectó y había incluso muchos maestros que querían seguir haciendo exámenes escritos como si estuviéramos en presencial. Entonces, ahí es donde podemos entender, a ver, maestro, en todo lo largo de esto yo he aprendido esto, aprendí a hacer trabajos, exposiciones, a bajar artículos científicos de páginas que están destinadas, tareas, o sea, a lo mejor muchas veces nosotros mismos son los que tenemos que enseñarles y darles más propuestas a nuestros maestros, a nuestros docentes, para cambiar la forma en que trabajan, ¿no? Las propuestas de los alumnos, claro que sí, que sean ustedes mismos quienes den pie a hacer las cosas de manera diferente. Lo diferente no es malo, solo es diferente. Que sean metas medibles y que supongan un reto. Entonces, no solamente vamos a entender que vamos a hacer lo que ya sabemos, sino dar un poco de nosotros para que se pueda cumplir este ciclo educativo. Y parte de esto venía la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples. Aquí entendemos también que volvemos a ser diferentes, incluso nuestra inteligencia, nuestra forma de ver y pensar y de cómo entendemos las realidades, las cosas, ¿no? Hay inteligencia espacial, de visualizar los mundos, naturistas, los que cuidan la naturaleza, musical. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que no podemos tocar algún instrumento? Hay algo otros que sí, que el violín, la flauta, la guitarra, lo que les pongan, lo pueden hacer, y sin embargo hay otros que no. Lógica matemática, que es la que más nos enseñan en la escuela, junto con lingüística, y sin embargo muchas veces dejan de lado todas estas inteligencias. Existencial, el preguntarnos por qué vivimos, por qué morimos. No todos tienen esa capacidad. Habilidad interpersonal, percibir las motivaciones de la gente o intrapersonal, entender mis propios sentimientos. Por eso vamos al psicólogo, porque no, muchos de nosotros no tenemos estas habilidades. Coordinación corporal, los que tenemos dos pies izquierdos y los que de plano pueden montar toda una coreografía.
Parte de todo este proceso inclusivo es entender que todas las personas van a tener un poco de cada una de estas inteligencias. Pero si nuestro sistema educativo solo está basado para atender lo lógico, matemático y lo lingüístico, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Parte de la inclusión, como ya lo comentábamos, no solamente tiene que ver con los grupos vulnerados. No son vulnerables, son vulnerados porque nosotros somos los que los discriminamos, los que los vulneramos, los que los estamos excluyendo. Niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, personas mayores, indígenas, personas de la comunidad LGBT, TTIQ+. Entonces, no solamente las personas tienen que incluirse, también los seres vivos. También entender que si vivo en una ciudad y no hay árboles, en algún lado van a poner un pan a las abejas. En algún lado se va a poner un hormiguero. Entonces, tenemos que aprender a convivir con esta naturaleza. Que si llueve y crece el río, sabemos que el río también es un ser vivo, un ente natural que va a crecer, que se va a desbordar, que si nosotros no limpiamos nuestros propios residuos que generamos, el río va a tratar de llevárselo y se va a quedar ahí inundando las casas. Entonces, parte de esta inclusión es entender que no somos únicos, que convivimos con más seres vivos, con el planeta, que tenemos que aprender a vivir con ello, con sus recursos y no acabárnoslos. ¿Cómo podemos actuar? Parte es, como ya les comentaba, empezar a implementar políticas públicas que nos ayuden a regular todo este entorno de la inclusión, la exclusión, las personas con discapacidad, que por ejemplo me tocaba un caso, muy rápido se los voy a comentar, de migrantes, que ellos iban pues según la temporada, cosechan, venden y se van. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Pues hay que estarlos metiendo y sacando de las escuelas, ¿no? Muchos de las escuelas no los quería porque entra a la mitad del ciclo, ni siquiera estudia y se va en 2-3 meses cuando acaba la temporada de cosecha. También los planes y programas tienen que ver mucho, como decíamos, muchos son estrictos, sin embargo hay que adecuarlo. ¿Cómo? A través de la capacitación a los docentes. Si sus maestros están capacitados, tienen el ideal y la intención de ayudar a los demás, van a entender que no son todos iguales, que no todos pueden entregar ese reporte que a lo mejor a Anita le costó 2 días hacerlo, a Juanito que lleva una semana haciéndolo y que no tiene idea de cómo avanzar. ¿De acuerdo? Cumplir con nuestro rol. Así como exigimos a los docentes, también tenemos que poner de nuestra parte, dormir lo suficiente, comer, dar a nuestro cuerpo lo necesario para poder seguir aprendiendo. Y claro, involucrarnos precisamente en estos temas que involucren la inclusión. Les presento un ejemplo de lo que es el DUA, se llama Diseño Universal de Aprendizaje. Este DUA empieza en la arquitectura porque vamos a suponer que los arquitectos querían construir un edificio, lo hacían, lo diseñaban, lo construían y de repente llegaba una persona mayor o que era el jefe y decía, bueno, ¿cómo voy a pasar si hay muchas escaleras y yo traigo bastón? Entonces los arquitectos decían, ¿por qué no construimos o no pensamos en las estructuras desde antes? Si ya sabemos que nos puede llegar una persona con algún bastón, con una silla de ruedas, que no sé, que sean físicamente que estén inhabilitados o discapacitados para poder acceder, pues pensar desde antes. Entonces, si nosotros como docentes, como estudiantes, sabemos que mi grupo es diverso, que mi familia es diversa simplemente, ¿no? Es como la cena familiar, ¿no? Se los voy a poner así de un ejemplo muy, muy sencillo. Ya sabemos cómo piensa nuestra abuela, nuestra tía, nuestra mamá, nuestros hermanos, ya sabemos qué va a hacer cada uno. ¿Por qué abordamos, por ejemplo, temas que de repente llegan a ser como muy incómodos o que sabemos que van a ocasionar alguna discusión? Así como que, es que el tío ya anda pidiendo las escrituras, ¿no? O sea, ¿por qué si ya sabemos que va a pasar eso no nos adelantamos y decimos, si ya sé qué va a pasar, pues mejor lo evito? Lo mismo en educación. Si ya sé que yo tengo niños migrantes, discapacitados, niñas con rezago educativo, que se les complica, que a lo mejor tienen problemas en casa, ¿no? Porque muchas veces no vemos aparte, o al revés,
que son alumnos sobresalientes. ¿Qué pasa con esos alumnos sobresalientes? Se aburren en clase y empiezan a hacer otras cosas. Entonces pensamos que los niños que empiezan a hacer relajo, pues son así como que los inquietos o que tienen problemas. No, al contrario. Como él ya entiende esto, pues para él es difícil adaptarse al grupo y los empiezan a rechazar, como a los nerds, por así decirlo. Este sistema, DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, me dice, tú tienes que adaptar tu clase esperando que va a pasar todo eso, esperando lo peor. ¿Qué va a pasar? Te va a llegar un niño así, 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 así. Vamos a tener grupos de personas diferentes, diversas. Incluso podemos pensar, ¿sabes qué? Cada uno va a hablar un idioma diferente. ¿Cómo le vas a hacer para enseñarles a todos? De esto se trata precisamente el DUA. De esto se trata la inclusión. De pensar cómo vamos a atender esta diversidad. Y va para todo, va para lo social, para el ámbito académico, para el trabajo, ¿no? Si ya sabemos que va a haber en el trabajo alguien que es godín, alguien que es barbero, alguien que no va a entregar el trabajo a tiempo, bueno, yo me adelanto, pienso que me voy a encontrar con todo esto y diseño mi plan y mi estrategia. Entonces, mi plan DUA tiene que ser manejar un plan A, B, C, D, E, F y hasta demás. Esto es el diseño universal. Retomando parte de los objetivos de desarrollo sostenible y para ir culminando, parte de lo que comentaba yo aquí con lo del clima, con lo del planeta, los seres vivos, es que llega el calentamiento global y el calentamiento global está haciendo que muchas cosas que no pasaban antes ahora sucedan en cuestión de desastres naturales. El calentamiento global es muy inclusivo porque el calentamiento no le importa dónde vivas, si tienes dinero, si no tienes dinero, si eres rico, si eres pobre, si eres niño o niña, si eres hombre o mujer, no te va a discriminar si tienes una discapacidad o eres de la comunidad, si tu piel es de un color oscuro o claro, si eres migrante o si eres anciano o si eres niño. El calentamiento global va a llegar y nos va a llegar a todos, nos va a llegar parejos y va a ser como Thanos que indistintamente tronó los dedos y acabó con la mitad de la población. Solo que el calentamiento global nos va a costar más porque no solamente va a ser la pérdida de las personas sino material de todos los organismos vivos que también se pueden considerar en el planeta, de todos aquellos recursos con los que contamos para poder alimentarnos. Entonces va más allá. Es por ello que el tema inclusión, educación y sostenibilidad tiene que ir de la mano. Tiene que ir, sí, el hecho de poder aceptar la diversidad de las personas, pero también aceptamos que tenemos una diversidad enorme, no se diga en México, de cultura, de animales, de especies, de plantas, y que tenemos que entender que debemos cuidarnos y preocuparnos. No solamente por ello, sino porque también de los mismos animales y plantas comemos. Yo les aseguro que aunque allá hay alimentos procesados, de aquí se extrae todo, nuestra materia prima. Entonces, parte de los objetivos de desarrollo sostenible es cuidar todo esto que hemos abordado el día de hoy desde un aspecto de la educación, desde un aspecto de la educación inclusiva hacia la sostenibilidad. Y no se diga, generar alianzas con paz, justicia y que tengamos instituciones sólidas. Para todos ustedes que yo me imagino, todos hemos pasado por sistemas de educación formal, claro está, kinder, primaria y secundaria, y sin embargo que estamos aquí, que contribuyen con otras organizaciones como lo que es IMEF, el TEC de Monterrey, que están en sus universidades, que puedan contribuir parte de su tiempo también con los voluntariados, con organizaciones que son educación no formal, que esta educación no formal nos va a permitir tomar más herramientas de las que se supone que el sistema educativo formal nos tiene que proporcionar para cumplir no solamente estos ODS no son como que tengamos que entregar un reporte a la ONU,
son para nosotros mismos, para nuestra supervivencia, porque sí tenemos nuestra herramienta de adaptarnos al cambio. Pero si el cambio es enorme y si viene de un día para otro, como lo que nos pasó en pandemia, vamos a tener muchas situaciones como lo que pasó con el estrés, con la ansiedad, que nos ocasiona ahora estar sentados tanto tiempo frente a la pantalla, que tenemos que estar encerrados, ¿no? Entonces, sí nos han ayudado, pero tenemos que dar un poco más de nosotros. ¿Cuál es nuestro compromiso para el día de hoy? Informarlos de las acciones que podemos hacer en nuestro entorno, como estudiante, como familiar, como alumno, como docente, como voluntario, en cualquiera de nuestros ámbitos. Poner el ejemplo de lo que vamos a hacer, poner el ejemplo de actitudes inclusivas, no solamente en educación, sino en nuestra vida diaria. Plantar y cuidar, parte de la sustentabilidad, de verdad. Compren una planta, cuídenla, riéguenla, y lo que más podemos hacer es empezar no solamente las plantas, sino el planeta. Es un ejemplo nada más de tener un ser vivo que no nos habla, que nos puede escuchar, que nosotros no lo escuchamos, pero que sigue vivo, que está ahí presente y que muchas veces no lo vemos. Y otro compromiso es conversar de estos temas con nuestros padres de familia, con nuestros hermanos, amigos, tutores, con los más cercanos y decir, a ver, ¿tú cómo ves esto de la inclusión? Yo creo que esto, yo creo que lo otro, ¿ok? Estas charlas son las que nos enriquecen. Parte de la diversidad que tenemos como persona es saber que al ser diferentes podemos aprender muchísimas más cosas a través de las experiencias de las demás personas, de nuestros compañeros. De esta manera concluyo con mi ideal, que es todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Si en este momento yo les dijera, quiero que cada uno de ustedes piense un tema del cual me va a poder dar una charla de 3 horas en este momento, sin diapositivas, sin nada. 3 horas me vas a hablar de algo que te guste, que te apasione, algo que sepas. Piénselo. Eso es nuestro potencial para poder enseñar hacia los demás. Y no necesitan tener herramientas de docentes. Yo creo que al momento de que te apasiona, al momento de que te gusta, lo puedes dar a entender hacia los demás y puedes compartir esa pasión que tú sientes por ese tema. Y es por ello que también al momento de escuchar a los demás, vamos a aprender de eso que les apasiona. Les dejo mis redes sociales. Cualquier duda, cualquier aclaración, presentación, estoy a sus órdenes. Mi última página comparto convocatorias de educación, sustentabilidad, de ODS, de temas actuales, de género, de sexualidad y reproducción, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues también para no extenderme mucho más, de esta forma concluyo. Sé que fue un tema muy rápido, sin embargo espero que lo hayan podido disfrutar y pues que se hayan ido con algo, que les haya gustado o no, pero pues que se queden con una frase, algo sencillo para entender parte de nuestro compromiso con la sociedad y el planeta. Muchísimas gracias por tu participación, Andrea. A continuación, tu reconocimiento. Y bueno, también no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que me puedan decir si me gustó, no me gustó, qué piensan. No sé, compartirme a lo mejor de dónde son. Quiero entender que la mayoría pues son universitarios, sin embargo me he encontrado pues también con profesionistas que diga. No sé, que me puedan comentar incluso por el chat. A qué se dedican también, porque muchas veces no conozco cuál es el público, o por ejemplo la vez pasada eran casi todos de económico administrativo. En esta ocasión no sé, pueden ser de sociales o alguna otra facultad. Díganme qué estudian, más o menos. Hola, ¿me escucho?
Sí. Pues hola, mi nombre es Miguel Ramos, estoy en Ingeniería en Sistemas Computacionales y realmente la plática me gustó mucho por el hecho de que abordó no solamente, o sea, el objetivo de desarrollo sostenible número 4, o sea, nos enfocamos en este, pero, o sea, supimos un poquito más de los otros y cómo nos podemos aportar a eso, cómo también, o sea, cada objetivo de desarrollo sostenible está relacionado entre sí y cómo la educación de calidad, o sea, el objetivo número 4, en cierto modo afecta a los otros de una manera positiva, así que si nosotros intentamos apoyar esto de la educación con la educación de calidad, con la educación inclusiva, y así podemos como también meternos ya sea en temas ambientales con el objetivo de acción por el clima o entre muchas cosas más. Así que muchísimas gracias por toda la plática. En realidad me gustó mucho también las diapositivas, estuvo muy buenas las diapositivas. Solamente estamos teniendo un problemito ahorita con la proyección de reconocimiento y ahorita la vamos a solucionar. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí, no se preocupen, pues realmente es muy bueno conocer de verdad en lo que estudian o en lo que se dedican, porque pues les digo, entiendo que son la mayoría de universidad y por ejemplo también hay temas que podemos abordar en cuestión de, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Que se ha dado esta polémica del compañere y que muchos me dicen, bueno, ¿qué postura se puede tener o en realidad qué es lo correcto o qué no es correcto? Y pues comentarles que depende mucho precisamente de la educación de cada quien, pero tiene que ver más con el respeto, con un tema de valores, ¿no? Que nos podemos burlar y pues simplemente ese hecho pues como que no está muy bien visto, que a lo mejor esta persona puede estar en su derecho a decir que quiere ser lo que como ella o él se sienta y sin embargo pues es respetable, ¿no? Eh, quiero, no sé, compartir también, por ejemplo, cuestiones ambientales que podemos relacionar con el tema educativo. Es que el tema educativo abarca todo. O sea, al momento en el que nosotros compartimos algo, incluso poder estar charlando, viendo videos de TikTok, estamos aprendiendo. Y, y la idea es que eso que aprendemos lo podamos compartir. Lo personal también estuve en un diplomado, bueno, yo enseño diseño multimedia y también cuestiones que tienen que ver ahora con las herramientas tecnológicas, pues también entra esta parte como educativa, porque muchas veces el momento de, bueno, yo me acuerdo que en la ingeniería también nos decían que de repente nos volvemos muy fríos al interactuar con las máquinas o no interactuar tanto con las personas y de repente sí necesitamos esta parte cálida. Pero bueno, yo de verdad espero que sí, efectivamente, que les haya gustado, que hayan, pues se lleven algo, algo de este día de hoy. No encuentro el chat. Ay, ahora sí ya lo encontré. Que veía de que alguien estudiaba ingeniería industrial. Y claro que sí, no solamente la educación, acuérdense que es ir a la escuela y ya. Es otro compromiso que tenemos. Incluso nosotros que ya cuando tenemos más de 15 años ya nos toca enseñar a los más pequeños. Y la idea pues es que sí exigimos a nuestros docentes, pero también hay que poner de nuestra parte, ¿no? A la vez que exigimos, pues también saber cómo poner en práctica esto de que a veces los mismos docentes son los que generan que haya exclusión, ¿no? Cuando equipos de 3 y sabe que el grupo pues es par, dice pues alguien se va a quedar o sin equipo, les va a faltar o sabemos que de repente entre los grupitos pues muchas veces no nos podemos o tenemos diferentes perspectivas de conocimiento con los demás compañeros y vuelve a ser lo mismo de la exclusión. Entonces, pregúntenle a sus maestros, opten por decirle, a ver, le voy a enseñar una nueva táctica inclusiva en la que podamos contribuir todos, foros, participación. No, sabemos que no, por ejemplo, a todos nos gusta hablar
por aquí, sino en el chat o cosas así que de repente no somos como tan expresivos, pues tiende a ser la parte misma de la inclusión, ¿no? De la diversidad, de que, ¿sabes qué? A mí no me gusta hablar por teléfono y a mí me gusta mandar mensajes. Entonces, entendamos que todos somos diferentes y no es que lo aceptemos, sino simplemente pues lo respetamos. No sé si ya por ahí creo que... Muchas gracias. Compañero Itzel, ¿podrías presentar tu conocimiento, por favor? Sí, espérame tantito. Bueno, ya lo presentaron. Gracias, Sol. Pues pasaré a dar lectura. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario Mesa Directiva Local, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Sinaloa, el Tecnológico Nacional de México, Campus Culiacán, otorga el presente reconocimiento a la doctora Andrea Amaya Martínez por su participación en el compromiso social Educación Inclusiva en México, que se llevó a cabo el día 21 de octubre del 2021 y tuvo lugar en la plataforma Meet de Google. Firman Sofía Astorga Mesa, directora de Responsabilidad Social de la Mesa Directiva del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Sinaloa, y Brigan Israel Ramos Moreno, director de Responsabilidad Social de la Mesa Directiva Local del Tecnológico Nacional de México, Campus Culiacán. Y pues muchísimas gracias a Andrea, realmente me gustó mucho su ponencia, la manera en la que explicó todo, pues todo lo que es la educación inclusiva como método para la sostenibilidad. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación y tomar tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Espero que tenga un muy bonito día y el reconocimiento se lo haremos llegar por nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por la participación. Es importante que sigan cada uno de ustedes, propónganse, hagan una ponencia del tema que más les interese. De verdad que hay muchas organizaciones diversas que pueden encontrar el espacio y la voz para que se hagan escuchar de los temas que les interesa, de los problemas sociales, incluso tecnológicos. Ustedes pueden hacerlo, de verdad. Estamos en... Les dejé mis redes sociales, cualquier duda, cualquier sugerencia, les estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Igual muchas gracias a ustedes por asistir a este evento. Espero que les haya quedado algo bueno.
Muy bien, pues vamos a comenzar. Creo que ya estamos la mayoría. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, comentarles, ya va a comenzar la siguiente fase, bueno, ya está en proceso, que incluye el tema de su bitácora y pues ahora el tema de la encuesta, ¿no? Que es algo que vamos a empezar a realizar. Para esto me puse a trabajar en una base de datos para que les sea más fácil a ustedes interpretar los resultados. Entonces con esto pues ya va a ser para ustedes mucho más fácil trabajar sus bases de datos mientras estén generando sus encuestas. Aquí tienen dos estrategias: trabajar con grupos focales, tal y como se realizó en Acapulco. Esto a ustedes les va a ahorrar tiempo en la aplicación de encuestas, dependiendo de la convocatoria que tengan, y la otra es que van a tener información más puntual. Entonces lo que pueden hacer es utilizar las dos maneras, pero que consideren que cuando trabajen en grupos focales, pues tienen que literalmente considerar que tienen que anotar o hacer valer las respuestas por el número de personas que estén presentes en la reunión. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, si en la reunión que convoquen van 5 personas, llenarían la encuesta por 5 personas. Esto lo sugiero para que lo hagan de una manera grupal, más eficiente, y en lugar de invitarlos a llenar la encuesta, que ustedes les pregunten directamente a la gente y vayan anotando lo que comentan. Esto va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil si tienen el apoyo de algún o alguna brigadista. Pueden hacerlo, pues también que invitarlos a que ellas estén llenándolo, las personas que vayan, pero sí que lo dialoguen, ¿no? Para que ustedes obtengan la mayor información posible. Les voy a presentar la entrevista como quedó. Al final se agregaron unas preguntas más, se las voy a mostrar. ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve. Muy bien. Bueno, en esta encuesta lo que van a capturar es la fecha, obviamente. Queremos que también tengan en consideración el tema de la edad. Obviamente el sexo, ocupación, escolaridad y el tiempo que tienen viviendo en la colonia. Estas son como las primeras preguntas que van a ser como la parte general, y después van a venir de la 1 a la 15 preguntas sobre cohesión social. Estas preguntas de cohesión social nos van a permitir identificar el tipo de problemática. Están agrupadas de esa manera. No le quise poner como el subtítulo porque de alguna forma quiero que ustedes ya más o menos las dominen. De la 1 a la 5 tienen que ver con aspectos generales, ¿no? De la persona a la que están entrevistando. Y de la 6 a la 15 son aspectos de cohesión social. Aquí las últimas dos, la 14 y la 15, están enfocadas en temas de juventudes. Entonces, pues para saber si la problemática tiene que ver con la cohesión social, ya puede ser por el tema de la relación con los vecinos o puede ser el tema de la participación de los jóvenes, ¿no? Ahí lo vamos a ver ahorita en el instrumento de análisis de resultados. De la 16 a la 19 tiene que ver con actividades de participación ciudadana, actividades culturales. De la pregunta 20 a la 23 tiene que ver con aspectos de socioambientales o psicológicos, como lo quieran denominar. Y aquí lo que se pretende pues identificar el tipo de problemática. La 23 dice: describe brevemente las problemáticas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes, al momento en que la persona responda si la problemática tiene que ver con este tipo de situación o de este sector, pueda explicarnos un poco más, ¿no? Por ejemplo, si el tema tiene que ver con la contaminación, pues que nos ponga, por ejemplo, que hay mucha basura tirada, ¿no? Que no hay un acomodo de la basura, que no sé, hay cuestiones de ese tipo, pero que la describan brevemente en estas líneas, ¿no? Las siguientes preguntas de la 24 a la 31 tienen que ver con aspectos de seguridad y violencia. Y aquí también queremos que en la 29 describan qué aspectos de seguridad y de violencia son los que viven en su colonia de manera más específica, ¿no? De la 32 a la 35 tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Y también viene un espacio para observaciones, que ahí pueden anotar de cualquiera de las preguntas si no les alcanza el espacio, o si les hablan más sobre el tema de consumo de adicciones, lo anoten en observaciones, tanto ustedes o la persona que estén entrevistando.
Y la última hoja que se agregó, que creo que sí es importante que la consideráramos, era el tema del grado de afectación por el tema de COVID-19. Aquí, si no cabe lo de la respuesta que vayan a dar, la pueden agregar en el espacio que queda. Por ejemplo, si la cuestión de la problemática está asociada a temas de educación, que te especifiquen qué o que te cuenten qué. Por ejemplo, muchos son estudiantes y se vieron afectados porque no fueron a la escuela y no están aprendiendo de la mejor manera. O lo otro puede ser porque pues sus hijos se la pasan en casa y ella pues no ha podido trabajar bien porque antes consideraba que pues en la escuela ella podía desarrollar y acomodar sus actividades para pues mantener su día a día de una manera más ordenada, ¿no? Si es el tema de economía, ¿en qué aspecto? Quedó desempleado, incrementaron las deudas del hogar, perdieron el empleo otros familiares, etcétera, ¿no? Y ahí va a clasificar en la escala de afectación. Recuerden, estas de escala va de 1 nada y 5 es mucho. En estas la dejé así súper sencilla para que tengan aquí el espacio de poner en lo que a lo que se está la situación, ¿no? Para que ustedes tengan más información relacionada sobre las personas, ¿no? Aquí menciona sobre si usted u otro integrante de la familia es beneficiario de algún programa social, ya sea una beca, la pensión de adulto mayor, jóvenes construyendo el futuro, y que no lo anoten, ¿no? Y si pertenece o participa a alguno de los grupos o organizaciones, esta la puso el instituto, a mí no me gusta, pero pues bueno, entonces ahí pues si participa en alguna organización, y si participa en una actividad en la comunidad que no sea remunerada, ya sea como participar en un centro comunitario, una limpieza de las calles, etcétera, ¿no? Y si actualmente dispone de una computadora y el tema de acceso a internet, y si tiene acceso a internet, de qué tipo de conexión tiene, ¿no? Esto lo van a traducir a lo que les puse como, yo lo denomino como un instrumento de resultados. Este instrumento de resultados es básicamente las preguntas, nada más que se las vacíe ya con fórmulas para que las vayan llenando. Por ejemplo, me pueden decir, ya pasaron, estamos hoy a 20 estamos. ¿Qué estamos hoy? A 21, jueves 21. Sí. Y por ejemplo, si ustedes deciden que para la primera semana de noviembre, ya han concluido con sus encuestas y entrevistaron, no sé, 40, 50, inclusive si llegaron a entrevistar hasta 100 gentes, esto a ustedes les va a robustecer su base de datos. ¿Qué es lo que va a suceder? Si todas las respuestas, todas las preguntas fueron llenadas en el área de total, pues deben aparecer 100, 50 o las que hagan. Si trabajan con grupos focales, deben de mencionarlo en la metodología. Con grupos focales pueden, por ejemplo, hacer 4 grupos focales, aunque vayan pocas personas, pero el valor del grupo focal es mucho mayor, ¿no? Porque la duración de la intervención es mayor. Y tomen fotos de lo que hagan, tanto si hacen entrevistas o si toman el tema de los grupos focales. Si las mezclan ambas, también no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta era sobre la edad. Muchos respondieron que eran jóvenes, pues pónganlos en el sector de 18 a 29 años. Si fueron de 30 a 65 y más de 65. En el caso del sexo, si fueron mujeres o hombres. En el caso de la ocupación, estudiantes, empleados, desempleados o se dedican al hogar. En la escolaridad, que sea sin estudios, con nivel básico, nivel medio superior, nivel superior, y aquí incluyen el tema de posgrado. En cuánto tiempo tiene viviendo en su colonia, también lo hice de una manera como escalonada, de 1 a 3 años, de 4 a 9 años y de más de 10 años. Y después vienen las escalas de 1 a 5. Y aquí lo que tienen que poner es el número de personas. Por ejemplo, ¿qué tanto le gusta vivir en su colonia? De las 100 personas que entrevistaron, 90 dijeron que sí les gusta vivir mucho en su hogar, en su colonia, le van a poner pues 90 en el 5. Y 10 dijeron que nada, no les gusta vivir nada, le pusieron en el 1, pues aquí pónganle 10. Más o menos me doy a entender cómo va a ser el llenado. De que de esta manera, donde está el total, siempre del total de las personas entrevistadas, y esto se les va a facilitar pues los resultados y su interpretación. Y así nos vamos con cada pregunta. En el tema de qué tanto participa en su colonia, recuerden que la donde decía cuáles eran como de que él subrayara la que le correspondía, y si ponía alguna otra tenía que especificar en qué, y aquí está el espacio para que pongan si especificaron alguna otra actividad.
Les ponen, por ejemplo, si 10 respondieron que participan en la junta de colonos o que participan en las fiestas de la colonia, anotarlo para ver cuál es el total. El total siempre va a estar aquí. Otras preguntas que se quedan abiertas son estas, por ejemplo, el tema de la basura, ¿no? El tema ecológico. ¿Cuáles problemáticas? Por ejemplo, que dijeron que el tema de tirar la basura o que no la separan, o el tema de que se mantienen sucios sus parques y jardines. Y está todo este espacio, para que anoten la cuestión, especifiquenla, y aquí abajo ponen el número de personas que dijeron esa opción. En el tema de violencia igual, ejemplo, robo a mano armada, robo a casa hogar, etcétera. Aquí lo anotan y se obtiene el total. Igual de las categorías de en qué horario se siente más inseguro, más seguro. Y en las últimas, que era la de las becas, les decía, si pertenecía o recibía algún apoyo, aquí lo anotan, ¿no? Beca de titulación, beca jóvenes construyendo el futuro, beca escolar, pensión de adulto mayor, etcétera. Y la otra respuesta es no, que no recibe ningún tipo de beca. ¿Cuántas personas dijeron que no? Y después pregunta que pertenece o participa a alguno de las siguientes organizaciones. Si no participa, también agregan esa opción, porque esa no la puse. La voy a agregar antes de mandárselo. Y si participa en alguna actividad de la comunidad no remunerada. Esa es de sí o no. Igual de actualmente dispones de una computadora de escritorio. Sí, no. De la conexión a internet, sí y no. Y de la última, sobre la conexión, si es fija, móvil o ambas. Entonces lo que quiero que ustedes tengan es un total, para que esto les sea mucho más fácil a ustedes interpretar sus resultados. ¿Qué es lo que va a pasar si ya viendo tus resultados estás identificando que donde ellos están respondiendo más son mujeres de 65 y más, o hombres de 30 a 65, mujeres de tal? Esto a ustedes les da indicadores de quiénes están participando más en sus encuestas y qué están diciendo estas personas o estos sectores. Lo ideal es que hagan una muestra representativa, es decir, que participen pues de todos los sectores. Si participan niños, también agreguen el tema, pero pues lo ideal es que si son jóvenes, pues que sean, si incluyen de los de 15 para arriba, pues lo incorporen, ¿no? Aquí pueden modificar el rango. Si van a trabajar con niños, tendrían que agregar un nuevo espacio. Esto les va a permitir a ustedes tener pues, más amplio su catálogo de personas entrevistadas, pero lo ideal es que sean personas pues, mayores, ¿no? De 15 en adelante o de 18 en adelante. Esto pues a ustedes les va a servir mucho porque, por ejemplo, van a identificar en el tema de las escalas donde uno es nada y 5 es mucho, pues en todas las que vaya mucho del 5 son las que tenemos que fijarnos. ¿Por qué? Porque eso nos dicen que ahí está la problemática o ahí está el asunto, ¿no? Por ejemplo, pero hay que leer la pregunta, porque por ejemplo puede ser confuso. ¿Qué tanto les gusta vivir en su colonia? Si a todos y a todas les gusta vivir en su colonia, pues no creo que sea una problemática de la cohesión social en ese aspecto. Pero tengo que leer las demás. ¿Qué me dicen? Por ejemplo, ¿qué tan representados se sienten en el comité de colonos? Si vemos que la respuesta es 1, que no se siente nada representado, pues hay que ver qué está sucediendo en el tema de organización de la colonia, de cohesión social. Y si es el tema de juventudes, las preguntas eran ¿qué tan representado? ¿Dónde está? ¿Qué tanto consideras que los jóvenes son escuchados en su colonia? ¿Y qué tanto consideras que los jóvenes participan en la toma de decisiones? Y con esto van ustedes a formar algunas gráficas de las que vean que son más importantes de las preguntas, que hayan resultado con resultados que para ustedes sean relevantes, ¿no? Pues por eso están trabajando con grupos focales o con los entrevistados, ¿no? Esto va a ser una tabla que va a quedar de manera muy general. Déjenme ver si se las puedo mostrar. Va a quedar así. Va a estar llenado y se va a poder colocar al final en anexos. Y esto va a facilitar muchísimo el trabajo. Hasta ahora tienen dudas, comentarios. Entonces nos vas a dar acceso al documento esta base de datos que hiciste. Sí, se las voy a mandar en el Excel. La pueden ustedes trabajar. Yo la trabajo, no sé cómo se llaman los documentos, pero son documentos en línea. Para mí es mucho más fácil trabajarlo así porque si se me borra, pues ya sé que va a quedar pues ahí, ¿no? En la cuenta de Google. Si deciden llenarlo ustedes por un Excel, que también se los voy a mandar en Excel, pues
nada más van a tenerlo que estarlo subiendo cada vez que vayan actualizando, terminando sus análisis de datos. Yo me acomodo mucho más trabajando con esos documentos en línea,